en esta idea, ¿no?, tan machista de la sociedad. Las cosas, aunque lentamente, están cambiando gracias al esfuerzo de mujeres individuales primero y al de todo el movimiento feminista después. Nociones que escasamente hace 100 años se tenían como algo imposible, como por ejemplo el voto femenino, ahora están totalmente normalizadas y se entienden como algo completamente lógico y objetivo. Con todo, creo que los caminos en esta lucha son aún muchos y muy largos. Y lo que vamos a intentar resolver en este rato que vamos a compartir juntos es si la lucha por cambiar el género gramatical en español debe de ser uno de estos caminos. Es decir, si hay que luchar por cambiar una de las estructuras de la gramática de nuestra lengua que los hablantes adquieren de manera innata desde el momento en el que nace. Para ello, como es lógico, vamos a abordar la relación entre el sexismo y el lenguaje, pero lo vamos a hacer desde una perspectiva estrictamente lingüística, es decir, aquí vamos a centrarnos en conceptos y en ideas tomadas de la ciencia lingüística. No vamos a hablar de sociología o de biología, sino que, ya que estamos hablando de una cuestión que afecta al lenguaje, creo que lo lógico es hacerlo desde una perspectiva de la ciencia que estudia ese objeto de estudio. Por lo tanto, lo que tenemos que plantearnos, o lo que hay que intentar discutir y debatir, es si ese sexismo, ese machismo, que es más que evidente que existe en nuestras sociedades actuales, está especificado de alguna manera en las lenguas y en concreto, en este caso, en la lengua española. Es decir, lo que vamos a tratar de resolver o de dar una respuesta mínimamente relevante, algunos datos que nos permitan entender esta cuestión, es una pregunta como esta. ¿Hay sexismo en las estructuras que forman una lengua? Es decir, ese machismo que caracteriza a gran parte de nuestra sociedad está especificado de alguna manera en las estructuras gramaticales de un idioma como el español. Para ello, pues bueno, vamos a ir viendo qué maneras o qué tipos de aproximaciones se dan desde algunos trabajos de la lingüística a la resolución de esta pregunta, porque ello nos va a permitir, bueno, pues entender qué es lo que se está haciendo en este campo y luego, bueno, pues ver un poco qué es lo que nos dice la lingüística acerca del género gramatical. Como entendéis, obviamente, esto es una cuestión que afecta también a cuestiones sociales, ¿no? Pero insisto en que en mi charla vamos a centrarnos en datos o en aportar datos desde la ciencia lingüística. Bien, una primera aproximación que existe en los trabajos dedicados a este tema es la de estudiar el uso sexista de una lengua. Es decir, hay muchos trabajos que tratan de estudiar cómo se utilizan las lenguas para expresar una determinada ideología. Es decir, todas las lenguas del mundo tienen una parte de su vocabulario, unas palabras que demuestran inequívocamente la ideología de las personas que utilizan conscientemente esas palabras. Es decir, cuando yo utilizo una palabra, determinadas palabras en cualquier lengua, estoy mostrando cuál es mi ideología social, política o de cualquier otro tipo. Fijaos que, por ejemplo, en una lengua como el inglés hay palabras como esta palabra, y pido disculpas a las personas que entiendan bien el inglés porque es una palabra muy fuerte en esta lengua, que claramente demuestran una ideología racista por parte de quien las utiliza. Es decir, si en una lengua como el inglés yo utilizo esa palabra, nigger, estoy demostrando una ideología claramente racista a mi interlocutor, ¿no? De la misma manera, en una lengua como el español hay un grupo de palabras que demuestran claramente la ideología machista por parte de quien las utiliza conscientemente. Hablar de una mujer y utilizar palabras como puta, golfa o zorra es demostrar claramente una ideología machista o sexista, si se quiere. Ahora bien, para analizar la relación de esta parcela de una lengua con el sexismo, hay que tener en cuenta ciertas características para no caer en juicios incorrectos acerca de si una lengua, si la estructura de una lengua es machista o sexista. Creo que todos estamos de acuerdo en que todas estas palabras son insultos. Es decir, todas las lenguas tienen una parte de su vocabulario dedicada a los insultos. Porque nos guste o no, sea correcto o no, en muchas ocasiones
los hablantes necesitamos insultar, necesitamos vejar a una persona. Si las lenguas no tuvieran los insultos, no tuvieran este grupo de palabras, serían sistemas de comunicación incompletos. Es decir, no podemos acusar a una lengua como el español de ser machista o sexista porque posee palabras como puta o zorra. De la misma manera que no podemos acusarla de ser racista porque posee palabras como negro de mierda. En ese sentido, creo que es evidente que las gramáticas de las lenguas no pueden ser machistas de la misma manera que no pueden ser comunistas, ecologistas o veganas. Es decir, las gramáticas de una lengua no pueden tener ideología, como ha señalado el investigador Antonio Fábregas. Lo que sí debe quedar claro en este aspecto de la relación entre sexismo y lenguaje es que se debe luchar por evitar el uso de estas palabras. Y son los hablantes que utilizan conscientemente estas palabras los responsables de demostrar una ideología machista o sexista. Como señala Ángel López, desterrar definitivamente los términos ofensivos, discriminatorios o paternalistas aplicados a la mujer es una obligación ética que no puede rehuir ningún ciudadano, cualquiera que sea su ideología política. Es decir, desterrar el uso de estas palabras es algo que todos debemos hacer. Pero eso no nos puede llevar a concluir que porque una lengua como el español posee esas palabras y hay hablantes que las utilizan conscientemente, la estructura propia de una lengua como el español es en sí machista o sexista. Y una prueba de esto es que todas estas palabras, es decir, todos estos insultos, como he dicho, son opcionales. Es decir, la lengua nos da la opción de elegir utilizar esas palabras o no. Depende de nosotros como hablantes el hecho de que nosotros queramos utilizar esas palabras. Y por lo tanto, las consecuencias sociales y comunicativas que se derivan del uso de esta palabra son responsabilidad del hablante y no del sistema de la lengua. Pero fijaos, como veis ahí en la pantalla, los insultos son opcionales, pero otros elementos, como por ejemplo la concordancia entre sujeto y verbo, no son opcionales en una lengua como el español. Si cualquier hablante de español quiere utilizar o quiere construir un enunciado y quiere hacerlo correctamente, tiene que establecer obligatoriamente e independientemente de cuál sea su ideología, una concordancia entre los morfemas de número del sujeto y del verbo, porque si no estará hablando de una manera incorrecta en nuestra lengua. Por lo tanto, se podría acusar a la lengua española de ser concordante, pero no de ser machista, sexista, comunista, fascista o racista. Insisto en que estamos hablando de una parte que es el vocabulario, ¿no? Que como veis ahí es algo opcional. Bueno, pues esta es una vía que hay a la hora de estudiar o de analizar la relación entre el sexismo y el lenguaje, la de utilizar cómo los hablantes utilizan determinadas palabras y cómo el uso de estas palabras puede demostrar la ideología, en este caso machista, de las personas que las utilizan. Pero como veis, hay que tener en cuenta estas cuestiones para no caer en juicios incorrectos acerca del carácter machista o sexista de la propia estructura de la lengua. Bien, pero hay otra manera, otra vía de analizar o de estudiar la relación entre el sexismo y el lenguaje, o de estudiar la presencia del sexismo en la lengua. Y también hay muchos trabajos en la actualidad que se pueden encuadrar dentro de esta corriente, ¿no? Y es aquella que concibe que el sexismo es algo inherente a la lengua. Y es la que nos va a ocupar algo más de tiempo porque es la que genera más polémicas. Como todos sabemos, los hablantes tenemos en nuestra mente, en nuestro cerebro, tenemos palabras. Nuestra competencia lingüística, una de esas partes es el léxico, el vocabulario. Pero estas palabras no están aisladas. Cuando nosotros utilizamos esas palabras en un discurso, estas palabras automáticamente adquieren relaciones con otras de ese discurso. Fijaos, por ejemplo, en una palabra muy sencilla como caballo. Bueno, pues esta palabra en el sistema de la lengua tiene o mantiene relaciones con otras de su campo semántico, como toro, vaca, burro o asno,
Y en el momento en que se utiliza, se actualiza en un discurso, establece también relaciones horizontales, si queréis, las otras serían verticales. Técnicamente, pues serían relaciones paradigmáticas las primeras y sintagmáticas las segundas. Establece, como os digo, relaciones horizontales con otras palabras. Por ejemplo, esa palabra tiene que establecer una concordancia en el morfema de número con el verbo cabalga y una concordancia también de género y número con el adjetivo blanco. Pues bien, lo que propone esta vía de análisis de la relación entre sexismo y lenguaje es que es la propia estructura de estos signos, de estas palabras que componen la lengua, la que está organizada de una manera sexista o machista. Es decir, no es el léxico de una lengua el que demuestra la ideología de una persona, como veíamos antes, sino que es la propia estructuración de relaciones entre los signos de una lengua la que se supone, o esta vía de análisis sostiene, que está organizada de una manera sexista y machista porque oculta la presencia de la mujer en un discurso. Y como todos sabéis por la actual polémica que hay en nuestra sociedad, el principal caballo de batalla, valga la redundancia con la imagen que tenemos ahí, en este sentido es la categoría del género gramatical. Para los defensores de esta propuesta, el género gramatical es una categoría lingüística que está organizada de una manera inherentemente machista. ¿Cómo se produce esto? Pues se produce porque cuando los hablantes quieren hacer referencia a un grupo de personas en el que hay hombres y mujeres, chicos y chicas, como en esa imagen, la lengua, esta categoría del género gramatical, les obligaría a utilizar el masculino para referirse tanto a hombres como a mujeres. Y por lo tanto, estaría ocultando la presencia de mujeres en ese enunciado. Por eso los defensores de esta propuesta sostienen que hay que rescatar la presencia de la mujer en ese discurso y establecen la necesidad de hablar, de actualizar dobletes como los alumnos y las alumnas están en clase. Es decir, sostienen que hay que cambiar nuestra manera de hablar en este sentido y una frase como los alumnos están en clase ocultaría o minusvaloraría la presencia de la mujer en este enunciado y por lo tanto habría que rescatar esa presencia mediante esos dobletes a los que ahora estamos ya muy acostumbrados, ¿no? Los alumnos y las alumnas, los chicos y las chicas, etc. Bien, pues esta propuesta, que es una vía de análisis de la relación entre el sexismo y el lenguaje, en ocasiones se trata de justificar con argumentos que poco o nada tienen que ver con la ciencia lingüística y que desde una perspectiva lingüística son ciertamente incorrectos. Vamos a ver un pequeño ejemplo para que lo podáis observar. Hay trabajos que argumentan el carácter sexista de una lengua como el español porque en casos como estos, la palabra sol es masculina y la palabra luna es femenina. Y sostienen que esto es una muestra de que la lengua española, el castellano, es machista. Vamos a ver cómo se argumenta esto en un trabajo que se ha publicado en papel hace ya unos años por la autora Luce Irigaray. Fijaos que dice, después de muchos siglos, todo lo que tiene valor es del género masculino, mientras que es femenino lo que carece de valor. Así, el sol es del género masculino, la luna del femenino. Pero el sol en nuestras culturas se considera la fuente de la vida. La luna es la ambigüedad casi nefasta, salvo quizás para ciertas campesinos, campesinas. Un trabajo paciente sobre el género de las palabras desvela casi siempre su sexo encubierto, pero esto raramente se traduce de forma inmediata. Y un lingüista replicaría enseguida que un sillón o un castillo no son ni más ni menos masculinos que una silla o una casa. No en apariencia. Basta, sin embargo, una breve reflexión para darse cuenta de que el castillo o el sillón designan valores superiores a los de la silla o la casa. Estas últimas son solo elementos útiles para nuestra cultura. Los primeros son lujosos, ornamentales, están marcados como bienes pertenecientes a un medio más elevado. Otro ejemplo. El ordenador pertenece evidentemente al masculino y la máquina de escribir al femenino. Bien, hablando para personas que habláis la variante del castellano en México, bueno, pues cuando
el ordenador se argumenta como algo masculino y que eso evidencia el carácter sexista de la lengua, bueno, pues si pensamos en toda Latinoamérica, que habla de la computadora femenino, bueno, pues este argumento se cae un poco de esa vía de análisis. Bien, esta descripción del género gramatical y de la supuesta estructuración sexista o machista, desde el punto de vista de la lingüística, es ciertamente incorrecta. Por lo tanto, lo que tendríamos que plantearnos es si esta descripción es una descripción adecuada de esta categoría. Porque si no entendemos bien cómo funciona, cómo se construye o cómo se describe la categoría del género gramatical, y desde luego descripciones como la anterior no nos ayudan en ese sentido porque no tienen absolutamente nada que ver con una descripción lingüística de esta categoría, vamos a incurrir en errores de juicio acerca del sexismo en una lengua como el español. Por lo tanto, tenemos que plantearnos, para resolver este debate lingüístico, pero que, como veis, pues afecta también a lo social, ¿qué es en realidad esta categoría? ¿Qué es el género gramatical? Pero describirlo en términos lingüísticos, puesto que si estamos hablando de una estructura de la lengua, en este caso del castellano, pues vamos a intentar describirlo utilizando los conceptos propios de la ciencia lingüística. Bien, de una manera sencilla y, si queréis, un tanto lapidaria, podemos decir que el género gramatical es concordancia. ¿Qué puede significar esta frase un tanto abstracta? Bueno, pues un ejemplo muy sencillo nos va a permitir entenderlo. Cuando los hablantes queremos emplear palabras, queremos comunicarnos, tenemos que dejar claras cuáles son las relaciones entre los términos que estamos utilizando para que nuestro interlocutor pueda reconstruir nuestra intención comunicativa y pueda entender correctamente nuestro mensaje. La concordancia o las marcas de concordancia son elementos que las lenguas ponen a las palabras para que los hablantes podamos saber cuáles son las relaciones entre esas palabras. Esto es muy parecido a una cita a ciegas. Imaginaos que yo quiero concertar una cita a ciegas con una persona y le digo, bueno, pues que vaya a una cafetería y que lleve una chaqueta roja y que yo llevaré una chaqueta azul. Cuando llegamos a la cafetería, la chaqueta roja y la chaqueta azul nos permiten reconocernos y empezar nuestra cita en medio de otras personas que no conocemos. Las marcas de concordancia, y el género gramatical es una de ellas, son elementos que las lenguas ponen a las palabras para que los hablantes podamos reconocer cuáles son las relaciones que se establecen entre ellas. Y el género gramatical es una de esas marcas que las lenguas pueden utilizar para establecer la concordancia entre distintas palabras. Y fijaos que he dicho pueden, porque no todas las lenguas utilizan el género gramatical como marca de concordancia, como manera de establecer cuál es la relación entre dos palabras en un discurso. Fijaos en un ejemplo muy sencillo, en el caso del español, que tiene esta categoría. El género gramatical se puede definir como una marca de concordancia. En un sintagma como la chica es alta, hay una serie de marcas, esa A de chica y esa A de alta, que nos permiten reconocer las relaciones entre esas dos palabras y reconocer que la palabra alta se refiere a la palabra chica y no a otras que hay en el discurso. Ahora bien, esta no es la situación en todas las lenguas. Por eso he dicho que el género gramatical es una marca de concordancia que las lenguas pueden utilizar. Si pensamos, por ejemplo, en una lengua como el inglés, veremos que no utiliza el género gramatical, porque no lo tiene, para establecer la relación entre los elementos de un sintagma nominal, un adjetivo y un sustantivo. El inglés utiliza el orden de palabras, es decir, los adjetivos se colocan siempre delante del sustantivo al que se refiere. Y ese orden es el que indica a los hablantes que esas dos palabras están relacionadas. Por lo tanto, el género gramatical es una marca de concordancia. Otra de las características de esta categoría es que el género gramatical es arbitrario. Es decir, la asignación de una palabra a un género o a otro en una lengua como el castellano se realiza de manera arbitraria. Es decir, no hay ninguna justificación
que nos pueda servir para entender por qué una palabra como mesa es de género femenino y otra palabra como monitor es del género masculino. La asignación a estas dos categorías se produce de una manera arbitraria, porque estas dos categorías, masculino y femenino, en la mayoría de los casos, en el 84% de los casos en español, no informan sobre realidades externas a la lengua. Es decir, el hecho de que mesa sea femenino no nos dice nada acerca del objeto extralingüístico, que está compuesto por una tabla y cuatro patas. Por lo tanto, la distinción de género, el masculino y el femenino, se emplea en la inmensa mayoría de los casos como una manera de clasificar tipos de sustantivos, pero no nos está diciendo nada acerca de la realidad externa de la lengua. Hay un 16% de casos que, obviamente, analizaremos porque ahí sí que se da información de elementos externos a la lengua. Por lo tanto, una pregunta fundamental que hay que resolver es cómo se puede saber el género de una palabra. Si entendemos que esto es concordancia, bueno, pues vamos a ver que hay una serie de procedimientos que nos pueden servir para saber el género de una palabra. En concreto, en una lengua como el castellano tenemos tres procedimientos. Como veis ahí, uno de ellos es totalmente fiable, es decir, la concordancia. Es decir, ¿cómo puedo saber yo el género de un sustantivo? Pues de una manera muy sencilla. Establezco una concordancia con un adjetivo. Si el adjetivo es masculino, significa que el sustantivo es masculino. Y si el adjetivo es femenino, significa que el sustantivo es femenino. Fijaos, por ejemplo, un estudiante extranjero, como muchos de los que yo doy en clase, pues puede tener problemas con una palabra como monitor o como ordenador, porque no acaba ni en O ni en A. Entonces, ¿cómo puede saber el género de una palabra? Bueno, pues añade un adjetivo, el ordenador caro, y esa muestra del adjetivo le está diciendo que el sustantivo es masculino. Ahora bien, hay otros dos procedimientos que son menos fiables, que no nos permiten saber al 100% el género de una palabra. Tenemos el artículo, es decir, podemos fijarnos en el artículo, el o la, de un sustantivo. Este es bastante fiable, pero hay un grupo de palabras en español en el que no funciona. Por ejemplo, agua, águila, son palabras femeninas, agua barata, agua limpia, pero llevan el artículo masculino. En español decimos el agua o el águila. Y el tercero, que es el que además genera todas las polémicas, bueno, pues es un procedimiento que es muy poco fiable y es fijarnos en la terminación de la palabra. En este sentido, se puede decir que algunas palabras en español que terminan en O son del género masculino y algunas palabras que terminan en A pertenecen a la categoría de género femenino. Pero esto está muy lejos de ser una regla sistemática que se aplica a todos los sustantivos del español, porque como cualquier hablante sabe, en español tenemos palabras que terminan en O y son femeninas, la mano, la radio, la foto, o palabras que terminan en A y que son masculinas, el problema, el tema, etc. Por lo tanto, fijarnos en la terminación de una palabra es un procedimiento muy poco fiable para saber el género de una palabra. Porque además, si nosotros pensamos que únicamente es lo que acaba en O y en A nos va a determinar el género masculino o femenino, vamos a tener muchas palabras que no acaban ni en O ni en A, de las que no podemos saber el género por la terminación o fijándonos en la terminación. Pero es que fijarse en la terminación además nos genera otros problemas, porque la terminación OA se puede utilizar para hablar de hombres y de mujeres, es decir, se puede utilizar aquí sí para hablar de realidades externas a la lengua, pero no solo para eso. En español también se puede utilizar esa distinción OA para distinguir el árbol de su fruto, manzano, manzana, naranja, naranjo. También se puede utilizar para establecer una distinción entre palabras diferentes. No es lo mismo en español música que músico. Y a esto hay que añadir el hecho evidente de que muchas veces se diferencian palabras con el cambio en el artículo determinado de una palabra. Fijaos que en español no es lo mismo el cometa que la cometa. Por lo tanto, podemos decir que la oposición de género se emplea en ciertas ocasiones para hacer referencia a elementos extralingüísticos.
y dentro de este subconjunto algunas palabras aluden a personas de sexo masculino y femenino sin que se dé una correspondencia sistemática entre la terminación O para el masculino y la terminación A para el femenino. Bien, otra de las características de esta categoría lingüística es que normalmente en las lenguas que poseen esta categoría de género, uno de los dos elementos que la componen, que la forman, se puede utilizar como elemento no marcado, como elemento genérico que sirve para incluir a los otros dos. Y es aquí donde radican muchas de las polémicas actuales. Fijaos que en una lengua como el español, si yo estoy en esa cafetería, ¿no?, de la cita a ciegas y de repente veo que una persona se desploma al suelo porque le está dando un infarto, puedo decir una frase como esta: necesito un médico. El hablante de español que emite este enunciado no está pidiendo un varón, un hombre que sea médico, sino que está pidiendo una persona, sea hombre o sea mujer, que tenga la titulación o los conocimientos de medicina. Esto es así porque esta categoría permite que uno de los elementos se utilice como el elemento genérico que incluye a los otros dos. Ahora bien, suponer que todas las lenguas privilegian siempre el elemento de género masculino es algo que se puede pensar porque lo tenemos en español, pero cuando vamos a otras lenguas nos damos cuenta de que esto no es una regla sistemática. Y por lo tanto, las conclusiones que nosotros saquemos acerca del carácter sexista de una lengua como el español, porque obliga a que el masculino se utilice como genérico, vamos a tener que ponerlas en cuarentena, ¿no? Y ahora ya sabemos lo que significa esta palabra. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas lenguas en las que el elemento genérico, el elemento que se utiliza como no marcado, que sirve para referirnos a las dos partes de esta categoría, es decir, sirve para referirnos a hombres y mujeres, en muchas lenguas es el femenino y no el masculino. Fijaos que en lenguas como el afaro, el coira, el billari o el guajiro, el elemento genérico es el femenino. Es decir, si yo quiero hablar de un grupo de chicos y chicas que están en una clase, en estas lenguas tengo que decir las alumnas están en clase y las alumnas significa alumnos y alumnas. Pero como vamos a ver más adelante, en español también existen femeninos genéricos, es decir, palabras que nos sirven para hablar de chicos y de chicas y que son de género femenino. Bien, como veis, esta descripción que yo he hecho del género gramatical, es decir, es una marca de concordancia, la asignación a una u otra categoría es de manera arbitraria y uno de esos elementos se utiliza como elemento genérico, poco o nada tiene que ver con esa descripción que veíamos antes. Es una descripción hecha con conceptos y nociones puramente lingüísticas. Y como veis, no tiene absolutamente nada que ver con esa argumentación de que el sol es masculino y la luna es femenina. Pero en este rato que nos queda vamos a hacer un pequeño ejercicio de imaginación. Vamos a suponer que esta vía de análisis es cierta. El sexismo es algo inherente a la estructura gramatical de una lengua como el español. Vamos a suponer que esto es verdad y vamos a ver qué consecuencias se derivan de esto para un discurso. Vamos a ver que si nosotros llevamos esta argumentación, este razonamiento a otras partes de la gramática del español, se producen ciertas incoherencias internas en esta propuesta. Fijaos que un análisis, como vamos a hacer, ya veréis, muy sencillo de ciertos aspectos de la gramática del español, nos va a hacer ver algunas de las incoherencias de esta propuesta de cambio de una de las estructuras de nuestra lengua. Bien, el primer elemento en el que podemos fijarnos son los pronombres personales que acompañan al verbo en una lengua como el español. Como todos sabéis, el verbo español es un verbo morfológicamente muy rico. Fijándonos única y exclusivamente en la terminación de un verbo, podemos saber cuál es la persona, el tiempo, el modo y el número. Es decir, toda esta información nos la da el verbo. Fijaos que, por ejemplo, una lengua como el inglés, pues el verbo no nos da información de persona. Por eso siempre tenemos que añadir el pronombre
personal para explicitar cuál es la persona que está realizando la acción del verbo. Bien, pues si nosotros nos fijamos en una frase como esta, jugábamos al tenis, tenemos que hacer un análisis muy sencillo para ver que ese verbo, jugábamos, puede ser interpretado, si no hay otra información, bien como masculino o bien como femenino. Es decir, el sujeto de ese verbo, jugábamos, puede ser nosotros o nosotras. Si yo supongo que la lengua española es inherentemente machista, tengo que suponer que en todos estos casos en los que hay un verbo en plural, nosotros, vosotros y ellos, se está privilegiando la interpretación en masculino. Y por lo tanto, tendré que defender que siempre que haya un verbo en plural, tengo que rescatar los pronombres masculinos y femeninos para hacer reflotar la presencia de la mujer en ese discurso. Fijaos que desde esta perspectiva, un texto como este, los ciudadanos tenemos una serie de derechos constitucionales garantizados por la ley, podemos votar libremente en las elecciones, tenemos libertad de asociación y de reunión, a través de la cual somos capaces de crear sindicatos y asociaciones para que podamos defender nuestros derechos. En definitiva, podemos decidir nuestro futuro sin tener en cuenta lo que otros nos quieran imponer. Este texto estaría redactado de una manera que, según esta idea, oculta y minusvalora la presencia de la mujer en este discurso. Por lo tanto, habría que hacer reflotar la presencia mediante los pronombres personales de masculino y femenino. Y el texto que tendríamos sería este que tenéis ahí. Voy a intentar leerlo de una sola respiración porque es complicado. Los ciudadanos y las ciudadanas tenemos una serie de derechos constitucionales garantizados por la ley. Nosotros y nosotras podemos votar libremente en las elecciones. Nosotros y nosotras tenemos libertad de asociación y de reunión, a través de la cual nosotros y nosotras somos capaces de crear sindicatos y asociaciones para que nosotros y nosotras podamos defender nuestros derechos, de nosotros y de nosotras. En definitiva, nosotros y nosotras podemos decidir nuestro futuro, de nosotros y de nosotras, sin tener en cuenta lo que otros y otras nos quieran imponer, a nosotros y a nosotras. Si yo defiendo que el español es una lengua inherentemente machista y que, por lo tanto, cada vez que hay un verbo en plural tengo que rescatar la presencia del femenino, este debería ser el tipo de discursos que yo hiciera. Algo, obviamente, bastante difícil de mantener a lo largo de un discurso largo. Pero esto es una incoherencia de esta propuesta, porque si yo hago esa suposición, tengo que defender este tipo de discursos. Bien, como os decía antes, otra de las incoherencias de suponer que la lengua española es inherentemente sexista es la existencia de nombres femeninos genéricos. Si la lengua española es machista, debería de impedir la existencia de nombres con género femenino que nos sirvan para hablar de hombres y de mujeres. Pero como cualquier hablante de español sabe, hay muchas palabras en español que tienen género femenino y que se pueden utilizar para hablar de hombres y de mujeres. Persona, banda, pareja, familia, víctima, policía, juventud, multitud. Es decir, habría muchas más. Esto es una incoherencia con esa suposición teórica, porque una lengua estructurada en torno al machismo debería impedir la presencia de estas palabras. Bien, por otro lado, en la actualidad, en los últimos tiempos, hay muchas instituciones que están elaborando guías del lenguaje no sexista, ¿no? Con recomendaciones para evitar el sexismo en el lenguaje. Y muchas de esas recomendaciones caen, desde mi punto de vista, en incoherencias y en errores. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo tomado de una guía aquí en España. En una de esas guías se dice que una frase como esta, en la escuela de Valdemoro hay 15 profesores y 100 alumnos, está redactada de una manera sexista o machista porque se utiliza ese masculino genérico. Y que, por lo tanto, habría que cambiar esa frase. Y lo que se propone como correcto, como una versión no sexista de eso, es una frase como esta. El número del profesorado se eleva a 15 y el del alumnado a 100. Pero si nos fijamos, profesorado y alumnado son palabras que pertenecen al género masculino, al género gramatical masculino. Mucha gente podrá decir, bueno, pero es que son genéricas, igual que las otras, igual que profesores y alumnos, si se entiende correctamente cómo funciona el género gramatical en español. Bien, pero además de estas incoherencias internas que tiene esta propuesta, es decir, cosas que, como veis,
no acaban de encajar si yo lo que supongo es que la lengua, una gramática como la del castellano, está estructurada de una manera machista. Además de estas incoherencias, yo creo que esta propuesta choca o entra en contradicción con algunos principios básicos de la ciencia lingüística. Vamos a verlos a continuación. Bien, la propuesta de que el sexismo es algo inherente a la gramática del castellano demuestra una confusión entre categorías naturales y categorías lingüísticas. Con un ejemplo muy sencillo lo vamos a entender. Desde principios del siglo XX la lingüística se constituyó como una ciencia y uno de los requisitos necesarios para esto es que el objeto de estudio de esta ciencia, que es el lenguaje, se ha de estudiar con conceptos y con estructuras y mecanismos propios de la lingüística y no tomados de otras ciencias o ramas del saber. Fijaos que durante el siglo XVIII había muchos lingüistas que se dedicaban a analizar las lenguas con conceptos tomados de la climatología. Aunque pueda parecer raro, esto era así y muchos suponían que los climas fríos daban lugar a lenguas aptas para la ciencia y las matemáticas y los climas cálidos daban lugar a lenguas aptas pues, para la mentira y el teatro. No he de decir de qué latitudes eran los lingüistas que proponían esto, ¿no? Esto evidentemente es un error porque no se puede analizar la lengua o el lenguaje con conceptos tomados de la climatología como en este caso. Pues bien, suponer que una gramática puede ser sexista o machista es hacer o caer en el mismo error, porque se están confundiendo varios términos que nunca deben confundirse y se están tomando conceptos de otras ciencias, de otros grupos de saberes para analizar la lengua. En concreto, esta suposición confunde o no delimita correctamente la noción de sexo biológico. El sexo biológico pues, es algo que, como veis, pues, depende de la biología, es decir, la presencia de unos elementos, de unos cromosomas en el ADN de una persona provoca una serie de rasgos o características. Esto, su estudio, corresponde a la biología. El género como estructuración social se define como todo aquello, todo ese conjunto de creencias que se asignan a lo masculino o a lo femenino. Pero es algo aprendido, es algo cultural, no es algo biológico. Es decir, lo que se asocia a lo masculino o a lo femenino es algo que la sociedad nos impone, no es algo que nosotros tengamos de manera innata. Y además existe el género gramatical, es decir, el género como categoría lingüística. Yo creo, en cierto sentido, que muchas de estas polémicas provienen de la propia denominación de esta categoría lingüística, ¿no? Llamarla género. Si los lingüistas hace mucho tiempo, en vez de llamar género, hubieran dicho clases gramaticales de sustantivos, creo que muchas veces no tendríamos las polémicas que tenemos. Pero lo que debe quedar claro en este sentido es que el género gramatical no tiene nada que ver con el sexo biológico de los hablantes ni con las características y estereotipos que una determinada cultura asigna a las personas de diferentes sexos, es decir, con el género como construcción social. Es una categoría lingüística y así debe ser entendida y analizada. Bien, pero esta propuesta de análisis de la relación entre sexismo y lenguaje también muestra una cierta confusión de conceptos semánticos, es decir, de conceptos relacionados con la disciplina que estudia el significado de las palabras, que es la semántica. Recientemente, un prestigioso investigador español, Salvador Gutiérrez Ordóñez, que es catedrático de Lingüística General en la Universidad aquí de León, ha publicado un trabajo muy interesante, Género, Sexo y Formación de Femeninos, en el que analiza algunos de los errores o de las confusiones de esta vía de análisis. Vamos a verlo de una manera muy sencilla. Fijaos que en una lengua como el español tenemos estas dos palabras que cualquier hablante sabe diferenciar perfectamente. En español no es lo mismo banco, vamos a llamar banco 1, que banco 2. Es decir, el banco para sentarse y el banco del dinero no son lo mismo. Estas palabras comparten los mismos fonemas, los mismos sonidos, si se quiere, pero tienen significados distintos. Pues bien, esta noción sencilla a veces no se comprende bien desde ciertos análisis que proponen o que hablan del sexismo, del machismo como algo inherente a la lengua. Fijaos que, por ejemplo, si nosotros decimos que una frase como la llegada del hombre a la luna
es machista, está estructurada de una manera machista, estamos cayendo en esta confusión de conceptos semánticos, porque ese signo, hombre, en realidad son dos palabras igual que banco. Vamos a llamarlas hombre 1 y hombre 2. Hombre 1 es una palabra que se opone o que tiene que ver con la especie, con el género humano, con la especie en contraposición a un caballo, a una vaca o a una jirafa. Mientras que hombre 2, ese segundo signo, esa otra palabra, es hombre, varón, en ese sentido, varón, macho si queremos frente a hembra o varón frente a mujer, como queramos llamarlo. ¿Cómo podemos demostrar esto? Bueno, pues de varias maneras. Si son dos signos distintos, de cada uno de ellos, se derivarán palabras diferentes. Y efectivamente, en español nos encontramos que de ese hombre 1 se derivan palabras como humano, humanitario o humanidad. En ese sentido de hombre como especie, opuesto a caballo, a vaca o a árbol, ¿no? Mientras que del signo hombre 2 se derivan palabras diferentes. Es decir, de aquí, del significado varón, se derivan palabras como hombría, hombrecito o incluso hombrón. Es más, hay más pruebas para ver este doble significado. Si intentamos traducir al alemán estas palabras, vamos a ver que nos vamos a encontrar con palabras diferentes en el alemán, lo cual prueba que estamos ante contenidos distintos. El signo hombre 1, en español, equivalente a especie, tendría que traducirse en alemán, en Mensch, bueno, yo no sé alemán, perdón por la pronunciación, como veis ahí, ¿no? Tendría que traducirse con esta palabra, mientras que el signo hombre 2 tendría que traducirse con la expresión man, lo cual prueba que son significados distintos. Bueno, pues si yo supongo que en cualquier frase en la que se utilice la palabra hombre estoy hablando de una manera sexista o machista, estoy confundiendo ciertamente elementos semánticos que es fundamental entenderlos para entender correctamente esta polémica, ¿no? Bien, otro de los principios de la lingüística con los que entra en contradicción esta suposición es el carácter innato del lenguaje. Es decir, a partir de las investigaciones del conocido lingüista Noam Chomsky, ha quedado claro que el lenguaje es una facultad biológica de nuestra especie. Es decir, venimos equipados con una serie de reglas, por llamarlo de alguna manera, que a un niño le permiten establecer un orden en todo ese caos de sonidos que escucha desde el momento en el que nace. Pues bien, suponer que hay una manera de hablar típica de los hombres y una manera de hablar típica de las mujeres entra en contradicción con el carácter innato de la facultad del lenguaje. Como acertadamente señala la lingüista Violeta de Monte, si lo que se procura es descubrir los mecanismos de una capacidad biológica general de la especie, no habrían de esperarse demasiadas diferencias atribuibles al sexo o a cualquier otra variable secundaria en tanto en cuanto no se compruebe que los hombres y las mujeres divergen cualitativamente en capacidades biológicas básicas. Bien, para ir concluyendo, esta suposición de que el sexismo es algo inherente a la lengua, lo quieran o no sus defensores, está reviviendo una vieja hipótesis que en lingüística se conoce como la hipótesis Sapir-Whorf y que está sobradamente refutada en la ciencia lingüística. Es la hipótesis que tenéis ahí de que las estructuras de la lengua son el reflejo de las estructuras de la sociedad. Numerosos estudios han desacreditado esta idea desde hace mucho tiempo ya. Es decir, las estructuras de una lengua no se corresponden con las estructuras sociales que podemos tener en un determinado país. Y esto es así porque, fijaos, si nosotros suponemos que el género gramatical del español es machista porque refleja el machismo que hay en las sociedades en las que se habla español, debemos suponer que en las sociedades en las que el machismo sea muchísimo mayor, es decir, que la situación de la mujer sea muchísimo peor, el género femenino debería ser inexistente. Si nosotros vamos más allá del español y observamos, por ejemplo, una lengua como el árabe, en el que en muchas sociedades musulmanas pues la situación social de la mujer está lejos de cualquier concepto de igualdad, deberíamos esperar que el género femenino fuera inexistente. Pero lo que nos encontramos es justamente lo contrario. El género femenino en árabe es el que tiene una terminación propia, mientras que el masculino no tiene una terminación propia. Malik en árabe significa rey, mientras que Malikat en árabe significa reina. Y esa terminación, AT, es la terminación del femenino.
Y de la misma manera, con el mismo razonamiento, deberíamos de suponer que una lengua que no tenga género es el reflejo de una sociedad en la que los problemas de género han desaparecido. Y esto, pues, obviamente no es así. Si pensamos en una lengua como el inglés, que no tiene género, vemos que una palabra como teacher en inglés, bueno, pues no tiene género. ¿Eso significa que en las sociedades de habla inglesa no hay problemas de género? No, porque, una vez más, las estructuras de la sociedad no se reflejan en las estructuras de la lengua. Y la última característica con la que entra en contradicción esta vía de análisis es que muestra un cierto desconocimiento de la evolución histórica del español. Es decir, como todos sabéis, el español es una lengua que proviene del latín. Todos los sustantivos del español provienen del caso acusativo latino, que terminaba en un. Con la evolución fonética de esta lengua, esa M se perdió, la U se cerró en O, y ahí tenemos los sustantivos en O, masculinos, en español. Pero como todo el mundo puede entender, estos son cuestiones fonéticas, en las que nada tiene que ver ni el machismo ni el sexismo. Si la lengua latina hubiera sido de otra manera, si por ejemplo no hubiera tenido género gramatical, en español no tendríamos probablemente género gramatical. Por lo tanto, hay que conocer también un poco la evolución histórica del español. Bien, por tanto, intentando responder a la pregunta con la que iniciaba esta exposición, ¿el sexismo es algo inherente a la lengua española? ¿Es sexista el género gramatical en español? Bueno, pues desde una perspectiva lingüística, la respuesta debe ser un no. Y para concluir, me gustaría terminar con estas palabras del investigador Álvaro García Meseguer. En el debate sobre el sexismo y el lenguaje, la cultura patriarcal es claramente culpable, pero la lengua es inocente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda un tema muy interesante, sobre todo en estos tiempos en los que se lucha porque la visibilidad de la mujer en la sociedad sea mayor. Sin embargo, pues también creo que es importante considerar esto que usted nos ha presentado y explicado el día de hoy. En relación a esto, doctor, ¿qué sugerencia podría usted dar a nuestros estudiantes, a nuestra comunidad, a la sociedad en general, para que podamos utilizar el lenguaje de una manera consciente, sin caer en errores quizá pues gramaticales, ¿no? Pero que sin duda podamos dar esa visibilidad a la mujer? Claro, por supuesto. Yo creo que sí que hay elementos de la lengua, de una lengua como el español, en los que se puede ver el machismo y el sexismo y que, por lo tanto, es necesario rescatar la visibilidad de la mujer. Fíjate que, por ejemplo, en toda esa parcela del vocabulario, es decir, creo que hay una labor enorme de lucha por evitar el uso de ciertas palabras, de ciertos elementos del léxico que son claramente discriminatorios para la mujer. Es decir, yo no quiero que de mis ideas se desprenda que no hay nada de sexismo en una lengua como el español. Lo que quiero decir es que eso no está en la categoría de género gramatical, sino que está en otras partes. Por ejemplo, hay que evitar el uso de ese tipo de insultos hacia una mujer. Pero no solo eso, porque hay ejemplos en los que sí que en otro tipo de enunciados se puede ver ese machismo. Fíjate, por ejemplo, que yo he escuchado casos en los que dicen, bueno, a la conferencia o a la cena de gala asistirán los presidentes y sus mujeres. Es decir, ¿por qué se supone que los presidentes son solo hombres? Es decir, eso sí es un caso de machismo. Ahí sí hay que evitar, pero no decir las presidentas, sino evitar esa coletilla no de y sus mujeres. Es decir, los presidentes es un masculino genérico, es decir, es un elemento que está hablando de hombres y de mujeres. Pero la persona que emite ese enunciado claramente tiene una ideología o una perspectiva machista y eso es lo que hay que evitar. La idea fundamental es que la gramática de una lengua, a mí siempre me gusta establecer la comparación un poco con la teoría de la evolución de Darwin. Es decir, el Homo sapiens no nace de un día para otro, ¿no? No es el lunes no hay Homo sapiens y el martes sí lo hay, ¿no? Es decir, es un proceso evolutivo. Los cambios en la gramática de las lenguas son un proceso a largo plazo. Pero en la gramática, en el léxico,
el cambio puede ser automático. Es decir, el cambio que se produce en el uso de una palabra, donde yo decido utilizarla o no, ahí es donde se debe insistir en esta lucha, porque hay mucho camino que recorrer para evitar el sexismo y el machismo en el lenguaje. El problema es que desde la lingüística esa lucha o ese camino no debe ir por el género gramatical, porque si se entiende correctamente cómo es el género gramatical, es una lucha que es muy complicado cambiar una estructura gramatical de los hablantes. Es como si intentáramos a partir de mañana no establecer una concordancia entre el sujeto y el verbo. Es decir, claro, ¿por qué eso les choca a muchos hablantes? Porque es una estructura que es inconsciente. Sin embargo, el vocabulario es perfectamente consciente. Por lo tanto, yo creo que ahí es donde hay que luchar enormemente por evitar toda esa terminología machista que muchas veces no es evidente. No es evidente. Es decir, y ahí hay una gran vía de lucha en cómo el significado de muchas palabras desvela elementos claramente machistas. Pero creo que las luchas no deben ir por cambiar el género gramatical, sino por explorar otros componentes de la lengua, ¿no? Es decir, en toda lengua hay componentes que pueden cambiar de una manera muy fácil, el léxico, pero hay componentes que son innatos, que es un proceso evolutivo que no se ve normalmente en una sola generación y que es muy complicado que los hablantes conscientemente puedan establecer ese proceso de cambio. Pero, por favor, es decir, yo la idea es eso, no quiero decir que no hay sexismo en el español, claro que lo hay, pero no en el componente gramatical. Claro, claro, doctor. Y bueno, finalmente creo, como una opinión personal, que pues el sexismo no es propio del lenguaje español. Tal vez es más visible, pero no solamente pasa en el español, tenemos también algunas palabras en el idioma inglés que pues incluyen únicamente al hombre, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a la palabra fireman, no Sí, vamos a sí. decir que solamente los hombres, ¿no? Pueden ser bomberos, también hay mujeres. Entonces, Claro, claro, creo por que no, supuesto. no es propio o solamente el idioma español es machista, digamos, de alguna manera, ¿no? Eh, una última pregunta, doctor. ¿Cuál es su postura respecto a últimamente, no sé si en España, pero en México sí se ha usado mucho esto de todas, todas, todes, utilizando la E, ¿no? ¿Cómo ve esto, doctor? Sí, 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 sí. En España, incluso recientemente, pues ha habido muchas noticias sobre esto, porque pues, los políticos, pues también ha habido personalidades políticas que lo han utilizado, ¿no? Bien, o sea, el problema es el mismo, ¿no? Es intentar forzar un cambio que luego a los hablantes les cuesta muchísimo aplicar y sobre todo creo que es una propuesta que es incoherente, porque si tú te fijas en el discurso de muchas de estas personas que dicen todes o ige, no lo mantienen en todos los elementos de la lengua. Porque claro, cuando una persona empieza un discurso, entra en funcionamiento muchos mecanismos cerebrales que son innatos y que no controla a la persona. Por lo tanto, esa propuesta es una propuesta que yo lo que pediría es que si se lleva a cabo, si se quiere hacer, evidentemente cualquier hablante es dueño de la lengua, ¿no? Ni las academias ni el diccionario, los hablantes somos los dueños de la lengua. Pero como digo, el cambio en ciertas estructuras gramaticales es algo parecido a la evolución, es decir, en cierto sentido no depende de nosotros. Entonces, si se propone ese cambio, debería de ser coherente y decir no solo todes, sino decir ellos, nosotres, en los posesivos también. Es decir, en los posesivos deberíamos decir nuestre. Y luego es que eso a veces, claro, entra en contradicción con algunos elementos o choca con algunos elementos de variedades del español. Es decir, aquí en España, por ejemplo, en una zona del norte de España, en Asturias, pues hay muchas palabras cuyo rasgo es ese, que terminan, hacen el plural en pero hacen el plural. Entonces, claro, si yo lo que trato de defender es que puedo decir hijo, hija, hije, pues estoy haciendo algo que luego es incoherente en otros puntos de la lengua, porque no llevo ese discurso a todos los elementos de la lengua, porque obviamente eso haría que mi discurso sería prácticamente
muchas veces es imposible mantener estos discursos en una comunicación como esta de 30 40 minutos, ¿no? Y eso es una incoherencia en eso. También, claro, también se produjo, no sé si en México se hizo mucho, pero aquí en España hubo un tiempo en que se proponía, por ejemplo, escribir la arroba o escribir la X, ¿no? En vez de decir todes, pues bueno, se ponía una X. Bueno, la X es de difícil pronunciación, ¿no? Todes, pero la arroba no tiene fonemas, no se corresponde con ningún sonido que podamos pronunciar. Es decir, ¿cómo se pronuncia tod arroba s? No se puede utilizar en la versión oral. Es algo pensado para la escritura, pero también tiene muchos problemas. Es decir, en definitiva, yo creo que si se analiza y se entienden bien los conceptos lingüísticos que implica una categoría como el género gramatical, la conclusión debería ser que la lucha para eliminar el sexismo en el lenguaje no debe estar ahí, debe estar en otros puntos en los que queda muchísimo camino por hacer y que quizás esas declaraciones de todes están ocultando otros problemas. Evidentemente, ya no hablo de problemas sociales, sino otros elementos de las lenguas que claramente son sexistas o machistas y que habría que tratar de eliminar. Y que a partir de que una persona piensa que simplemente con decir IGE ya está hablando de una manera inclusiva, quizás se dejan de lado otros problemas que en realidad sí que son sexistas, ¿no? Como esa suposición de, bueno, vinieron los presidentes y sus mujeres, ¿no? Es que los presidentes tienen que ser hombres y mujeres, ¿no? Es decir, yo creo que hay todavía mucho camino para luchar en este terreno, ¿no? Pero creo que debe de enfocarse en los aspectos de la lengua en los que hay realmente sexismo o machismo. Claro que sí, doctor, pues desde mi perspectiva personal, totalmente de acuerdo con lo que usted menciona. Finalmente, como lo mencionábamos en algún momento, ¿no? Cada quien puede tener una opinión distinta, pero pues sí es importante conocer el porqué de los términos, porqué de la gramática del español, y creo que pues es bueno que todos podamos aprender un poquito más de ello para poder utilizar el lenguaje de manera correcta y de manera inclusiva también. Eso es, sí. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad ha sido un placer para mí poder estar, aunque sea en la distancia. Me hubiera encantado poder visitaros en vuestra maravillosa universidad, pero bueno, esperemos que toda esta situación sanitaria mejore y se pueda retomar un poco la presencialidad a veces, ¿no? Ojalá que sí, doctor. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy y pues los invitamos a continuar en las actividades que están planeadas para ustedes, para nuestros estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias. Que tengan buen día a todos.